Lección número 11 sobre los 10 mandamientos. En esta 11ª lección vamos a reflexionar a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica el 8º mandamiento de la ley de Dios, que dice: no darás testimonio falso contra tu prójimo. Lo refiere el libro del Éxodo 20, versículo 16. Y también el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 33, dice: se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Bien, queridos hermanos, pongámonos en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para acoger con su corazón puro y limpio, con su mente pura y limpia y su alma pura y limpia, pues la palabra del Señor, y comprender mejor los designios de nuestro Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, bienvenidos queridos hermanos a nuestra lección número 11 sobre los 10 mandamientos. Con referencia a este tema que tomamos del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice a partir del numeral 2464 que el 8º mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan mediante palabras o acciones un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios, y en este sentido, estas infidelidades socavan la base de la alianza, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. El Catecismo divide este 8º mandamiento en 6 partes para su reflexión. La primera habla de vivir en la verdad. La segunda es dar testimonio de la verdad. La tercera parte habla sobre las ofensas a la verdad. La cuarta parte habla del respeto de la verdad. El 5 habla sobre el uso de los medios de comunicación, y el 6, pues, la verdad, la belleza y el arte sacro. Vayamos a la primera parte. El primer elemento es vivir la verdad. El Antiguo Testamento lo proclama. Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es la verdad, dice los Proverbios. Y el Siracide también, capítulo 7. Su ley es la verdad, dice el Salmo 119. Tu verdad de edad en edad, dice el Salmos también 119. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Entonces, puesto que Dios es el veraz, Él es la verdad, dice San Pablo a los Romanos, el capítulo 3, entonces los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Lo refiere también el Salmo 119 en el verso 30. Por su parte, en Jesucristo, la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad, dice el Evangelio de San Juan. Él es la luz del mundo, dice también San Juan. Él es la verdad, lo dice San Juan. El que cree en Él no permanece en las tinieblas, sigue diciendo San Juan. Y también el discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que le hace libre.
y que manifiesta, ¿verdad? Y que también esa verdad lo santifica. Siempre sigue hablando el Evangelio de San Juan. Seguir a Jesús es vivir el espíritu de la verdad que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad plena. Por eso entonces Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Dice Jesucristo, sea vuestro lenguaje sí, sí, o si es no, es no. Lo dice también, mucha referencia al Evangelio de San Juan y también el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, el verso 37. Entonces, el hombre, para ver lo que es el catecismo, el hombre busca naturalmente la verdad. Por eso el hombre está obligado a honrar la verdad y a atestiguar la verdad. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser persona a imagen de Dios, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad. Y además el hombre tiene la obligación moral de hacerlo, o sea, buscar la verdad, sobre todo con respecto de la verdad religiosa. Tenemos obligación, los seres humanos, de buscar la verdad en cosas de la fe. Es una obligación moral, dice el catecismo, y están obligados también todos los hombres, cuando se encuentra la verdad, a adherirse a esa verdad una vez conocida. Y también a ordenar toda su vida según las exigencias de esta verdad de la fe. Entonces, vivir la verdad, primer elemento que nos propone el catecismo. Segunda parte, dar testimonio de la verdad. La segunda parte en la que divide el catecismo este octavo mandamiento. No dirá falso testimonio ni mentira, decimos también. Bien, dar testimonio de la verdad. Ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Entonces el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor, que Él es la verdad. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin doblez, sin ambigüedad. A ejemplo de San Pablo ante sus jueces, ¿verdad? Cuando enjuiciaban a San Pablo. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, decía con referencia a la verdad San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Entonces, el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia lo impulsa a actuar como testigo del Evangelio y como testigo de las obligaciones que de este Evangelio se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y en obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Entonces tenemos obligación de dar testimonio, porque es un acto de justicia ante Dios. Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados, dice el catecismo, a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de sus palabras al hombre nuevo, de que se revistieron por el bautismo con la fuerza del Espíritu Santo, que les ha fortalecido con la confirmación para ser testigos de la verdad. Dice el catecismo que incluso el martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. No tener miedo a que te maten, incluso por decir la verdad, por defender nuestra fe en Jesucristo, que es la verdad. Ahora, el martirio designa un testimonio que lleva hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad, por el amor. El cristiano da testimonio de la verdad y de la fe y de la doctrina cristiana, el cristiano mártir.
También el mártir soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras, que por ella me será dado llegar a Dios, decía San Ignacio de Antioquía, porque los cristianos querían buscar cómo salvarlo de la muerte a la que había sido condenado. Entonces San Ignacio les dice: déjenme ser pasto de las fieras, porque por ellas me será dado llegar a Dios. Entonces decía, por el martirio yo voy directito al cielo, como decía San Josecito Sánchez, ¿verdad?, de la cristiada en México. Bien, el tercer apartado en que divide el octavo mandamiento del catecismo trata sobre las ofensas a la verdad. A partir del numeral 2475 dice el catecismo que los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, desechando la mentira. Por eso los cristianos, los discípulos de Cristo, deben de rechazar toda malicia y todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda clase de maledicencia. Y esto lo refiere la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. San Pablo a los Efesios, la primera carta de San Pedro, son las referencias que te pone el catecismo. Y te da una lista de las ofensas a la verdad: el falso testimonio y el perjurio, el respeto de la reputación, el juicio temerario, la maledicencia, la calumnia, ¿verdad?, el halago, la adulación, la complacencia, la vanagloria, la mentira en sí misma, la gravedad de la mentira y el deber de reparación. Concluye este apartado sobre las ofensas a la verdad. Veamos cada uno de ellos. El falso testimonio y perjurio, una afirmación contraria a la verdad, o sea, una mentira posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. El perjurio es jurar que vas a decir algo, pero sabiendo que es una mentira. Eso es el perjurio, jurar y sabes que lo que vas a decir es mentira. Y el falso testimonio, que viene siendo lo mismo, y eso normalmente se hace ante un tribunal, que viene a ser entonces este perjurio un falso testimonio. Lo dicen los Proverbios en el capítulo 19. Ahora, cuando se pronuncia una falsedad, un falso testimonio bajo juramento, esto es a lo que le llamamos nosotros el perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción en que se ha incurrido el acusado. También lo dice la carta, el libro de los Proverbios. Miren ustedes qué increíble. Y el perjurio, el falso testimonio, comprometen gravemente el ejercicio de la justicia, o sea, se bloquea el ejercicio de la justicia que las autoridades civiles tienen obligación de hacer justicia limpiamente. Entonces la mentira compromete gravemente ese ejercicio libre de la justicia y de la equidad en las sentencias que se pronuncian las autoridades civiles, los jueces, ¿verdad? Entonces es delicado el perjurio y el falso testimonio. Ahora bien, más adelante dice el catecismo que el respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible de causarle un daño injusto. Y la persona que daña la reputación de cualquier persona se hace culpable ante Dios. ¿De qué manera se hace culpable? De un juicio temerario, el que incluso
tácitamente admite como verdadero siendo mentira, ¿verdad? Sin tener para ellos ningún fundamento suficiente. Y este es un gran defecto, un defecto moral contra el prójimo. La maledicencia, el que sin razón objetiva válida manifiesta los defectos o la falta de otros a personas que lo ignoran, eso es un acto moralmente reprobable también. Maledicencia, decir los defectos de los otros para las otras personas que no la saben y no les interesa saberlo. Otra cosa es la calumnia, que también es una mentira, que mediante palabras contrarias a la verdad daña también la reputación de las personas y da ocasión a que se emitan juicios falsos contra estas personas, muchas veces inocentes también. Entonces, para evitar, el catecismo dice, para evitar el juicio temerario, cada uno de nosotros debemos interpretar en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. Porque dice San Ignacio de Loyola que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo, o sea, la dignidad de la persona, que a condenarlo. Y si no la puede salvar, inquirirá como la entiende, y sin mal la entiende, corríjase con amor. O sea que podés corregir cuando decís una cosa contraria en perjuicio del prójimo, dice San Ignacio de Loyola. Entonces, buscar la reparación, ¿verdad? Entonces, y hacerlo por todos los medios posibles para que se entiendan bien y se salve pues la reputación del prójimo, y esto lo debe hacer un buen cristiano, dice San Ignacio de Loyola. Y esto lo refiere el catecismo en el numeral 2478. Sigue diciendo el catecismo que la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. El honor es el testimonio social dado a la dignidad humana, y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto. Entonces, la maledicencia y la calumnia leccionan las virtudes de la justicia y de la caridad. También el octavo mandamiento, dice el catecismo, que debe proscribirse toda palabra o actitud de halago, adulación o complacencia que alienta y que confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. Quiere decir que nosotros no podemos alientar la malicia y la perversidad en la conducta cuando hacemos halagos que están fuera de orden, adulación. La adulación es la actitud más fea y horrenda y servil que puede hacer una persona cuando adula al otro, ¿verdad? Y eso pasa con los presidentes de la República. Hay muchos aduladores que lo rodean, que más bien le hacen daño. La vanagloria y la jactancia también constituyen una falta contra la verdad. Lo mismo sucede con la ironía, que trata de ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola una u otro aspecto de su comportamiento. Hacen una caricatura de la persona con tono de burla. La mentira, dice el catecismo, consiste en decir falsedad con intención de engañar. Y esto lo refiere de San Agustín. El Señor denuncia en la mentira de una obra diabólica, ¿verdad? Vuestro padre el diablo, dice Jesucristo, porque no hay verdad en él.
Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y es padre de la mentira. San Juan capítulo 8 lo refiere, ¿verdad? La gravedad de la mentira, más adelante dice el catecismo, que se mide según la naturaleza de la verdad que se deforma, según las circunstancias y según las intenciones del que comete esa gran mentira y los daños que padecen los que resultan perjudicados por esas mentiras. Ahora, si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, sin embargo, llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y de la caridad. Y para finalizar este tercer apartado, dice el catecismo que toda falta cometida contra la justicia y contra la verdad entraña la responsabilidad, el deber y la obligación de reparación, aunque su autor haya sido perdonado, te confesás, pero tenés que reparar el daño de la mentira. Ahora, cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Pedir perdón en primer lugar, pues quiere decir el catecismo. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Y esta reparación moral y a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado. Y esto es una obligación en conciencia, dice el catecismo. Por lo tanto, tenemos responsabilidad de reparar cuando se hace un daño. Hay unas parábolas que dicen del valor que tiene una mentira. Hay unas parábolas que son muy interesantes. Voy a referirme a una que he escuchado. Le dice el confesor a una persona que dijo mentira. Ok, le dice, la penitencia va a ser que agarres una gallina, la mates, ¿verdad? La desplumes y regues las plumas por toda la ciudad. Ya lo hice, padre, cuando hizo. Entonces ahora le dice el padre, la segunda parte de la penitencia es que vayas a recoger todas esas plumas. Es realmente un acto casi imposible. Entonces, esa es la gravedad y lo feo que es la mentira, el perjurio, el daño que se le hace a la persona cuando se dice una mentira que perjudica su reputación, su dignidad, su limpieza de persona, su conciencia, ¿verdad? Todo lo que, toda la reputación del prójimo que nosotros tenemos que respetar. Un cuarto elemento en el que divide el catecismo el octavo mandamiento: el respeto de la verdad. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Por el amor, entonces, nosotros tenemos derecho a que se nos comunique la verdad. Y este derecho a la comunicación de la verdad exige, en las situaciones concretas, estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Entonces, esto quiere decir que hay que saber medir, incluso para respetar la misma dignidad de la persona, el respeto de su dignidad, de su calidad de persona, pues, porque, por ejemplo, uno dice, no, si es una mentirita piadosa, voy a decir esta mentirita piadosa porque esto le va a hacer muy bien a la persona que escuche esta mentirita piadosa. Y yo les diría que la mentirita es mentirita aunque sea piadosa, y es pecado y atenta contra el octavo mandamiento. Porque, dice el mismo Jesucristo, la verdad te hará libre. Entonces, decir la verdad, porque siempre brillará la luz de la verdad. Entonces,
La caridad, hablando de ver que si conviene o no conviene revelar una verdad a quien la pide, la caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. ¿Por qué? Porque el bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para dar uso de un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo también obliga con frecuencia a una estricta discreción, o sea, hay que callar aunque vayas a decir la verdad. A veces hay que callar por salvaguardar la dignidad de las personas. Nadie está obligado, dice la Biblia, nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. El secreto, ¿verdad? Que cuando te dice la persona, guardame este secreto, solo a vos te lo cuento, fíjate que me pasó esto y esto y esto. Entonces tenemos responsabilidad de caridad de guardar ese secreto, porque nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Lo dice el Siracide, capítulo 27, y el libro de los Proverbios, capítulo 25. Entonces, tenemos que cuidar esto. Por eso, también el catecismo refiere en el respeto de la verdad el secreto del sacramento de la reconciliación. Y dice el catecismo en el numeral 2490 que este secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. Incluso he oído expresiones de sacerdotes que me dicen, prefiero que me maten, pero no revelar un secreto de confesión. Y esto es lindo, pues esto es sagrado. Y debe ser así por respeto a la dignidad de la persona, del confesado. Ahora bien, sigue diciendo el catecismo que el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otra manera, por ningún motivo, y esto lo refiere y lo manda y lo obliga el derecho canónico en el número 983. Es obligación guardar el secreto de confesión. Incluso fíjense ustedes que si un sacerdote revela de cualquier manera un secreto de confesión, comete pecado y es excomulgado incluso de la iglesia, porque es una obligación grave guardar el secreto. También en este respeto de la verdad, los secretos profesionales también hay que guardarlos, porque hay mucha traición en las empresas con estos secretos de las empresas, de los profesionales. Estos secretos profesionales obligan, por ejemplo, a los políticos, a los militares, a los médicos, a los juristas, o sea, a los abogados y a los jueces. Y todas las confidencias hechas bajo secreto deben de ser guardadas, salvo cuando te den permiso de revelarlo, ¿verdad? Por cualquier causa. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente también, que la vida privada de la gente nadie puede saberla, todo el mundo tiene que salvaguardarse su privacidad. Y si uno llega a conocer la privacidad de otro, tenemos la obligación, so pena de contradecir el 8º mandamiento, tenemos la obligación de callar. Finalmente, pues el catecismo habla del uso de los medios de comunicación y de la verdad, la belleza y el arte sacro. Dice referente a los medios de comunicación que dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, en la promoción cultural
y en la formación de los ciudadanos. O sea que los medios de comunicación tienen obligación de ayudar en la educación de la sociedad, en la formación de la gente. Desgraciadamente, pues esa es una deuda que tienen los medios de comunicación con la verdad, porque casi siempre andan diciendo mentiras o por amarillismo agregándole cosas que no son a la noticia y a la información. Ahora, la acción de los medios de comunicación aumenta en importancia por razón de los progresos tecnológicos, por la amplitud y la veracidad de las noticias que transmiten. Y también ellos serán valorados en la medida en que su influencia ejerza buenas opiniones públicas y no malas opiniones públicas o desprecio de las personas. La información de los medios de comunicación es un servicio para el bien común, dice la Sagrada Escritura. La sociedad tiene derecho a una información fundamentada en la verdad, en la libertad, en la justicia y en la solidaridad, pero desgraciadamente nada de eso se hace. Más bien en los medios de comunicación se promueve el amarillismo porque eso vende noticias. Desgraciadamente es una realidad que tenemos. Y dice el catecismo, para finalizar el uso de estos medios de comunicación social, dice que la autoridad civil tiene en esta materia de los medios de comunicación el deber particular en razón del bien común para ordenar los medios de comunicación para que sean veraces, abren en la verdad, abren en la libertad, en la justicia, en la solidaridad. Pero ¿qué tenemos ahora? Que los estados, los gobiernos, no solo el nuestro, sino en muchos países, venden o compran a los medios de comunicación para que estén al favor de ellos y que los medios de comunicación enseñen la mentira, la injusticia, la maldad, la falta de libertad. Se han cerrado muchos medios de comunicación en todo el mundo porque dicen la verdad. Pero, repito, los medios de comunicación tienen una gran deuda que pagar con la sociedad porque se han convertido en amarillistas y en dar falsos testimonios, desgraciadamente. Y el último elemento, pues, del octavo mandamiento que el catecismo señala es la verdad, la belleza y el arte sacro. El numeral 2500, esta es una cosa verdadera. Dice el catecismo, la práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual manera, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada o increada, o sea, la verdad espiritual. Y todo esto es necesario al hombre dotado de inteligencia. Pero la verdad puede también encontrar otra forma de expresión humana, complementaria, ¿verdad? La verdad, la belleza, el arte, dice el catecismo, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, porque la verdad a veces tiene cosas que no se pueden ni expresar, pero sí se pueden utilizar o expresar de forma complementaria para poder designarla, ¿verdad? Y las profundidades del corazón humano y la elevación del alma y el misterio de Dios son elementos, pues, que el hombre debe expresarlo como verdad creada o increada, o sea, verdad humana o espiritual, incluido en las profundidades, pues, del misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, antes de revelarse al hombre en palabras de verdad,
Dios se revela al hombre mediante un lenguaje universal de la creación. O sea, con la obra de la creación, Dios revela su verdad, ¿verdad? La obra de su palabra, de su sabiduría, del orden y de la armonía del cosmos. Todo eso se percibe, tanto el niño como el hombre de ciencia, el adulto lo percibe. Con esta belleza del cosmos, de la obra de la creación, se percibe la verdad de Dios. Porque por ella, por la grandeza y la hermosura de todas estas criaturas del cosmos, se puede llegar por analogía a contemplar a su actor, Dios omnipotente, dice la Sabiduría capítulo 13. Pues fue el autor mismo de la belleza quien lo creó, dice también la Sabiduría capítulo 13. Y para concluir, el arte sacro, 2502. El arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia. ¿Cuál es la vocación propia del arte sacro? Evocar y glorificar en la fe y en la adoración el misterio trascendente de Dios, que es belleza sobreeminente, es esplendor de su gloria. ¿Verdad? Es su belleza sobreeminente y también su belleza invisible de verdad. Y de amor también. Y de ese amor, esa belleza y todos estos elementos que tiene Dios manifestados en Cristo, que es resplandor de su gloria y de su impronta en su esencia. O sea, Cristo es imagen visible del Dios invisible, dice la carta a los Hebreos capítulo 1. En quien reside, dice San Pablo, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen Madre de Dios, en los ángeles y en los santos. Por eso el arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios, Creador y Salvador, Santo y Santificador. Lamentable que en el arte sacro tenemos unas imágenes tan feas que no te atraen para la adoración, ni para la veneración, ni para manifestar el amor de Dios. Yo creo que en eso tenemos que ir mejorando. El arte sacro, las imágenes sagradas, tienen que evocar y glorificar la fe en la adoración al misterio trascendente de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.